extensiones ilimitadas de verde, cargadas de magia y misterio. Una tierra solemne, testigo del origen de la vida, se eleva en cimas desnudas y rocosas, en homenaje al cielo. Nuestro planeta ha estado evolucionando constantemente, cambiando tanto en la superficie como por debajo de ella, en una extensión de millones de años que quizás sea difícil de imaginar. Pero quedan huellas del mundo antiguo. Formaciones rocosas más viejas que el hombre sobreviven inalteradas en medio de violentos cambios geológicos. El escudo de Guayana agrupa esas formaciones. El escudo de Guayana forma parte de la corteza terrestre, del llamado cratón, que no ha estado sumergido bajo las aguas oceánicas ni ha sufrido grandes fracturamientos en un largo periodo de tiempo. Un escudo es una gran extensión de rocas expuestas desde su basamento, formadas en la misma era del origen de la Tierra, y en cuyo derredor, y con el paso del tiempo, se han acumulado sedimentos. Tiene una edad aproximada de 3.400 millones de años, la edad del llamado Precámbrico, cuando la bacteria y el alga eran las únicas formas de vida sobre la joven Tierra. El escudo de Guayana es sumamente estable, muy sólido, muy antiguo. A pesar de su estabilidad, el escudo guayanés se desplazó hasta su posición actual hace millones de años. ¿Cómo ha llegado a su configuración actual el continente americano? Millones de años atrás, existió una inmensa masa de tierra compuesta por todos los continentes que hoy en día cubren la superficie de la Tierra. Hace unos 200 millones de años, este supercontinente llamado Pangea comenzó a dividirse y separarse. La superficie de la Tierra reposa sobre una capa del manto superior, una zona más caliente y menos sólida que la corteza terrestre. Esto provoca el rompimiento de la corteza en las enormes placas que sostienen los continentes. Mientras que en algunos lugares las placas se separan, en otros estas convergen. La convergencia o choque de masas de corteza terrestre produce sistemas de montañas plegadas. El proceso de separación y unión de continentes ha estado ocurriendo desde hace más de 100 millones de años. Y tan seguro como el amanecer y el ocaso, este fenómeno continuará mientras la Tierra exista. Alfred Wegener, el meteorólogo alemán, quien desarrolló el concepto de deriva continental, tenía razón. Es cierto que vivimos sobre un planeta móvil. Capas y capas de tierra, acumuladas en millones de años, han conformado un rico depósito de recursos que se formaron y consolidaron con auxilio del tiempo. El escudo de Guayana es un laboratorio de valiosa información científica sobre el origen de la Tierra, tanto como un almacén de valiosos recursos naturales. Sin embargo, esta vasta extensión de territorio que palpita historia geológica
está prácticamente deshabitada, con solo un 5% de la población total de Venezuela, es decir, 2 habitantes por kilómetro cuadrado. La región de Guayana en Venezuela abarca 3 unidades político-administrativas y estas cubren la mitad de la superficie del país. De acuerdo a las características de sus rocas y sedimentos, el escudo guayanés ha sido dividido en 4 provincias en Venezuela. ¿Cómo llegaron los científicos a esta clasificación? Los científicos han encontrado que existe un reloj geológico dentro de las rocas. A través del proceso que sufren los elementos de estas rocas, podemos determinar su edad. Si las rocas descansan en capas y no están significativamente intervenidas, entonces la capa inferior debe ser más antigua que la superior. La provincia más antigua del escudo guayanés en Venezuela se encuentra por ende en la parte más profunda del escudo, la provincia de Imataca. Comprende una base de roca que data de hace 3.500 millones de años. Está expuesta en la zona norte y oriente del estado Bolívar, y allí es donde se encuentran los grandes yacimientos de hierro del país. Unos 1.000 millones de años más tarde, la provincia de La Pastora se consolidó sobre Imataca. Surgimientos de esta provincia se encuentran al sur de la primera. Millones de años de solidificación de magma dio origen al granito, principal material que forma la tercera provincia, Cuchivero. La más joven de las provincias geológicas del escudo tiene un espesor de hasta 3.000 metros. Está compuesta por areniscas y cuarcitas. Esta provincia es conocida popularmente como Roraima y es el hogar de un gran número de tepuyes, mesetas de gran belleza que adornan el paisaje natural. Podemos seguir la historia de la vida a través de los diferentes estratos, así como rastrear los antecedentes de flora y fauna hasta sus orígenes. El escudo guayanés es el hogar de la mayor parte de los tepuyes de Venezuela, situados en un escenario que ha estimulado la imaginación de exploradores pioneros y los ha llevado a creer que un tepuy es un mundo aislado del resto, un mundo perdido, una torre de marfil biológica, una cadena de islas en el tiempo. Pareciera ser que todas estas evidencias nos están llevando a una reconsideración de esa forma de pensar, ¿no? Que no pareciera ser la más correcta. La única manera de saberlo con seguridad es no hablar más con los datos del presente en la mano, sino buscar en el pasado cuáles son las evidencias. Hubo un cambio climático muy importante, por lo menos entre el Pleistoceno y el Holoceno en esta región de Guayana. Debería haber habido un paso de un tepuy a otro, quizá pasando por la Gran Sabana. Estos endemismos o estas especies exclusivas de allí las estamos consiguiendo en zonas mucho más bajas. Que la vegetación, las plantas de toda esta región no es que todas han nacido ahí, sino que muchas de ellas provienen también de las zonas adyacentes. La Guayana no está aislada. Sí, realmente esa pregunta se plantea, la hipótesis del aislamiento frente a la hipótesis de la conexión, y todo esto hace pensar más en la conexión. Nos asusta la idea de ser tan pequeños ante la gran majestuosidad circundante. Nos invade la incertidumbre al darnos cuenta que no somos entes separados del entorno. Afloran nuestras inquietudes de saber, de palpar el todo material. Nos reta la posibilidad de ir al encuentro de una de las regiones más antiguas de la Tierra. Ha sido un error muy común igualar el escudo guayanés a la Gran Sabana, pero en realidad, esta comprende solo una sección del escudo.
En Venezuela, hablamos de un área que cubre 454.000 kilómetros cuadrados, pero la extensión del escudo en el continente suramericano es verdaderamente impresionante. Espesas capas de rocas ígneas y sedimentarias conforman el escudo de Guayana. Aunque nunca estuvieron sumergidas bajo el mar, el escudo guayanés ha estado sometido a intensos procesos tectónicos y erosivos. El clima ha hecho su trabajo, siendo uno de los agentes modeladores más importantes, pero menos conocidos en la historia de la Tierra. El conocimiento del clima es un elemento clave para la reconstrucción de la flora y fauna del pasado, una laguna en la historia biológica del escudo. El clima y sus variaciones a través del tiempo se relacionan con la fauna y la vegetación antiguas de una región. Es la existencia de grandes abanicos y depósitos aluviales en el piedemonte. El profesor Omar Linares, biólogo, estudia la fauna de la zona, pero las investigaciones del geólogo Carlos Schubert son indispensables en la comprobación de su hipótesis. Y al mismo tiempo nos sugiere que en una época geológica del pasado reciente hubo un clima mucho más seco en esa zona de lo que existe ahora. Eso nos indica, pues, esas dos evidencias nos indican que debe haber habido cambios climáticos muy importantes en épocas geológicamente recientes. Y por lo tanto nosotros pensamos ahora dedicarnos a estudiar esas turbas en mucho detalle desde el punto de vista paleoecológico, así como tratar de determinar sus edades. Ya, fíjate que la cosa es muy interesante para nosotros también, a nosotros los zoólogos y los botánicos que venimos trabajando en la región de Guayana. Este tipo de evidencia nos ayuda a comprender un poco más estos patrones de distribución, tanto de la fauna como de la flora, desde regiones muy altas a muy bajas. Me explico. Se ha hablado constantemente de una gran cantidad de especies que son exclusivas de las zonas altas de los tepuyes, y por eso se ha hablado de esto como una zona muy particular. Si esto es así, en el número tan grande como se le ha llamado, esto indicaría que esa zona fue muy estable. El origen de la Tierra se ubica al pie de la escalera, unos 4.600 millones de años atrás. Esta etapa es llamada Precámbrico, y a medida que subimos en la escalera, ocurre el desarrollo gradual de las formas de vida. En ese mismo periodo se desarrollaron insectos sociales y gracias a su habilidad para propagar el polen, las plantas con flores comenzaron a dispersarse. Si el final de la escalera representa el hoy, el hombre primitivo apareció un poco antes de este punto. Esto marca uno de los principales y más recientes acontecimientos en la vida de la Tierra. Unos 2 millones de años más tarde, ocurrieron drásticos cambios climáticos. Las glaciaciones. Conocido como la Edad del Hielo, este período trajo como consecuencia la extinción de numerosas especies de grandes mamíferos. La glaciación significó una fase seca, extremadamente seca. Cuando el agua se congela en los polos, el nivel del mar baja de manera significativa. Y al igual que el resto del mundo, la región del escudo guayanés estuvo afectada. Sin embargo, debido a su menor altitud, en los tepuyes no llegaron a formarse glaciares como los que existieron en las cumbres andinas, pero predominó un clima frío y seco. Para poder sobrevivir, la vegetación de las zonas altas comenzó a descender, dejando las cimas a merced de un severo y terrible clima.
Pero las cosas nunca permanecen igual. Los cascos polares se derritieron. Las alturas aparentemente aisladas comenzaron a conectarse con las zonas bajas cuando los pisos ecológicos se elevaron de nuevo. Ha llegado el período interglacial, con lluvias torrenciales. La subida del piso ha logrado que la vegetación ascienda nuevamente junto a la fauna asociada a ella. Según estudios científicos, estamos en un período interglacial. El que las glaciaciones hayan afectado el escudo prueba que no había estabilidad ecológica en la región. El cambio era un evento común. Ocurrieron cambios de los pisos altitudinales que causaron el desplazamiento de la flora y fauna entre las zonas altas y bajas. Considerando que durante el período cuaternario ocurrieron alrededor de 20 ciclos u oscilaciones glacial-interglacial, la interconexión entre la biota de tierras altas y bajas fue probable. ¿Cuál es la implicación de este hallazgo? Estamos encontrando que muchas de estas especies definidas como endémicas de las zonas altas de los tepuyes, del escudo, se distribuyen al piedemonte de los mismos y hacia las zonas altas montanas del escudo. Esto nos llama la atención porque si fueran especies de una alta, o si fueran grupos muy endémicos, habría una estabilidad climática bastante larga. Sin embargo, esto pareciera que no es así. La única manera de saberlo con seguridad es no hablar más con los datos del presente en la mano, sino buscar en el pasado cuáles son las evidencias. Sí, Valentín Rull, paleoecólogo, intenta buscar evidencias del pasado a través de la turba y así reconstruir la vegetación y el clima de tiempos remotos. Lo bueno que tiene este valle de Urué es que aquí te consigues bosque, sabana y morichal. Yo creo que aquí sería un buen sitio para ver, para confirmar la tan hablada hipótesis de la gran sabana de que antes estaba cubierta por bosque y el fuego ha ido reduciendo esa cobertura en favor de la sabana. Bueno, el fuego o quizá el clima, no sé, las dos cosas o ambas cosas, ¿no? Valentín, ¿y tú crees que justamente esa laguna que está allá al fondo tendría las características necesarias para extraer una buena muestra? ¿Se ve desde aquí? Yo creo que sí, porque sí, si tú te das cuenta que el fondo del valle es plano. Es plano, es cierto. Quiere decir que está lleno de sedimento. Y en esta laguna precisamente parece que nunca han podido conseguir el fondo, quiere decir que de esta que está allí es muy profunda, entonces seguramente alrededor los sedimentos también son profundos. El polen de las plantas está protegido por una sustancia muy resistente a la degradación. Asimismo, posee características que facilitan la identificación de la familia a la que dicha planta pertenece. Examinando el polen que se conserva por largo tiempo en sedimentos adecuados, se pueden conocer las plantas que vivieron en épocas pasadas. La turba y los depósitos lacustres, es decir, los que se forman en los lagos, ofrecen los mejores sedimentos para este fin. La inundación permanente de estas zonas reduce el contacto del polen con el aire, evitando su oxidación y degradación. Ya que la vegetación está íntimamente ligada al clima, es posible deducir en base a los sedimentos el clima que existió en un periodo particular. Combinado con la información existente en los herbarios, las muestras del campo proporcionan un panorama de la formación vegetal y el ambiente que existía en determinada época, una reconstrucción con un alto grado de certidumbre. Increíble. Mira el tecolepis, broquinia, la drosera, la polvoda que estaba allá, todos géneros de tepuy. Y estamos a 850 metros de altura en plena sabana. A la luz de los estudios,
es muy claro ver que la historia de las cumbres tepuyanas no ha sido una historia de aislamiento en un ambiente que se mantuvo estable durante millones de años. Las investigaciones muestran evidencias convincentes y coherentes. Mira, ya casi tengo todos los resultados y acaban de llegar las fechas de carbono. Ya podemos asegurar, con los datos que tenemos, que durante los últimos 10.000 años, en los tepuyes ha habido ascensos y descensos de pisos de vegetación como consecuencia de cambios climáticos, igualito que en los Andes. Es decir, que en los periodos glaciales e interglaciales, estos ascensos y descensos han podido ser tan grandes que hayan conectado los tepuyes entre sí. O sea que no han estado aislados. Han sufrido, por el contrario, varias conexiones e interconexiones a través de la historia. Acuérdate, por ejemplo, de esa localidad de la Gran Sabana, en donde había plantas que eran típicas de tepuyes. Ese es un testimonio fehaciente que viene a reafirmarse con estos datos de que realmente la vegetación tepuyana llegó a la Gran Sabana y estuvo conectada. ¿Es todavía válido proclamar que la región de los tepuyes y el resto del escudo guayanés es un mundo perdido? ¿No es tiempo ya de desechar un mito cuya debilidad y falta de fundamentos han sido probadas? Cuando la información disponible es limitada, la tendencia a generalizar es muy común. Y por un largo periodo de tiempo, era muy poco lo que se conocía sobre la biota guayanesa. Cada hallazgo era considerado un evento sobresaliente y el descubrimiento de una nueva especie era envuelto en una mortaja de misticismo. Esta mortaja recibía el nombre de endemismo. Una especie nueva para la ciencia era automáticamente proclamada como única del área donde había sido encontrada, sin tomar en cuenta si se habían o no realizado estudios extensivos de la región en busca de otros ejemplares. Pero a partir de la década de los años 60, el área se encuentra relativamente bien muestreada. El profesor Omar Linares, con su estudiante de biología, Ana Rita Bruni, se encuentran en Arabopó, en el pie del Roraima, estudiando la fauna, con la expectativa de encontrar en las zonas bajas especies que se han descrito arriba de los tepuyes. A medida que aumentaron las expediciones científicas, las estimaciones sobre el grado de endemismo de la biota fueron disminuyendo paulatinamente. El hallazgo en las cimas de algunos tepuyes de especies consideradas como pertenecientes a la flora y fauna de las tierras bajas propició la hipótesis de una supuesta conexión entre ambas zonas. Nada estaba aislado, nada permanecía igual. El cambio es la clave del dinamismo de la vida. Gran ejemplo de ello fue el intercambio biótico ocurrido a partir de la unión del continente norteamericano con el suramericano hace 3 millones de años. En ese momento, se suscitó la entrada de muchas especies agresivas y oportunistas a nuestro continente. Especies que lograron desplazar a varios grupos nativos durante los últimos 2 millones de años, estableciéndose y dominando las tierras bajas, diversificándose altamente a expensas de las especies nativas. El cunaguaro, emigrado desde el norte, ejemplifica muy bien la resistencia y adaptabilidad típica de los inmigrantes. El cunaguaro puede sobrevivir en prácticamente todos los tipos de hábitats. Se alimenta de presas pequeñas y medianas. De hábitos nocturnos, este pequeño gato es uno de los felinos más comunes en Venezuela. Es también un buen trepador de árboles, donde generalmente descansa y dedica su tiempo a cazar presas. El zorro lavamanos es otro carnívoro que llega de Norteamérica y se distribuye cerca de las zonas con abundante agua. Es de hábitos nocturnos y tiene un sentido del tacto bastante agudo.
Con sus patas delanteras puede desmenuzar y comer a un cangrejo, aun cuando sus ojos siguen atentos a la presencia de algún depredador. La danta es el herbívoro silvestre más grande de Sudamérica. Habita siempre en los cuerpos de agua de las regiones boscosas tropicales. Al igual que los carnívoros, la danta es inmigrante y generalista en los ambientes, pues la conseguimos desde el nivel del mar hasta los altos tepuyes de Guayana, pasando por casi todos los tipos de vegetación. Mientras tanto, entre las especies nativas existe el oso hormiguero. Representa la especie más grande de mamíferos que se alimenta exclusivamente de hormigas y termitas terrestres. Aunque muy especialista en su dieta, se encuentra en un amplio hábitat tanto en las sabanas llaneras como en los bosques de Guayana y Amazonas. Carecen de dientes, pero poseen garras fuertes y una lengua extremadamente alargada y pegajosa para atrapar su plato preferido, las hormigas. En la región de Guayana y Amazonas de Venezuela, existe más de 230 especies de mamíferos. Entre estos, los roedores presentan especies restringidas a esta región. ¿Y este género cuántas especies tiene? En la región de Guayana por lo menos unas 10 especies. ¿Y cuáles de ellas deberíamos encontrar aquí? Mira, varias, pero básicamente dos. Oecomis felsi y Oecomis auyantepuy, ambas descritas para el piedemonte de Auyantepuy. Pero aquí en el río Arabopó también la estamos consiguiendo a una altura de 1100 metros. O sea que conocemos esta rata en la región de Guayana. Las alturas más bajas son de aproximadamente los 400 metros hasta los 2100, 2200 metros en las partes altas de los tepuy. Lo que parece una culebra es en realidad un lagarto, una especie endémica del neotrópico. Posee las extremidades muy reducidas y no funcionales. Vive debajo de las piedras y se alimenta de invertebrados que busca bajo el suelo. Esta especie de tortuga es endémica del neotrópico, particularmente de la cuenca del Orinoco y Amazonas. Vive en los remansos y lagunas tranquilas de las tierras bajas, es carnívora y suele pasar inadvertida gracias a su gran similitud con el ambiente. Una de las serpientes más grandes del mundo, endémica del neotrópico y en particular del río Orinoco y sus afluentes. La anaconda es de hábitos acuáticos y llega a medir hasta 8 metros de largo. Puede comer presas tan grandes como un venado. Llama la atención saber que la mayoría de las ranas, debido a la conformación de su piel, necesitan vivir la mayor parte del tiempo cerca del agua. Tal es el caso de esta ranita hílido, que vive en un hábitat que le brinda la posibilidad de mantenerse húmeda. Estas pequeñas e interesantes oreofrenelas se nos muestran como un ejemplo de alto endemismo,
pues habitan en un área muy restringida, la cima del Roraima. Su rugosa piel y su particular color le permiten igualarse con las rocas. Esta propiedad de perderse en el entorno se le denomina mimetismo. En el otro extremo del endemismo se encuentra este llamativo Dendrobates, una rana muy venenosa. Es una especie que mantiene un endemismo mucho más amplio. Su área de acción abarca parte de Centroamérica, Colombia y Venezuela. El concepto de endemismo es correctamente utilizado cuando se nombra al individuo o especie y el área bien definida donde habita. Una especie puede ser endémica de un tepuy o de un continente. Mira, esta es una marmosa murina. Este es un marsupial típico de la región de Guayana y es muy interesante que la hayamos capturado aquí en el Arabopó. Esta especie también la hemos capturado en Sarisariñama. Las expediciones anteriores han capturado en Duida, Ollantepuy, Roraima, siempre en alturas bastante elevadas, ¿no? Es una hembrita. Anótamela allí. ¿Qué número está disponible? 1405. Márcamela allí. 1405, hembra, adulta. Está bien linda. Mira cómo está de brava. Mira cómo está muriendo aquí. Las formaciones que se encuentran en varias altitudes han permitido definir los diferentes hábitats presentes en el escudo. La distribución de la fauna endémica no está restringida a las cumbres de los tepuyes, sino a la extensa región de Guayana. Un mito se derrumba en el dominio de los descubrimientos científicos. ¿Cuál ha sido el proceso evolutivo que ha sufrido la flora en el escudo guayanés? Esta antigua base rocosa es un mosaico de distintos paisajes que cubre un área mayor que los países europeos como Austria, Checoslovaquia, Hungría y Grecia juntas. La región guayana, como la conocemos, no es muy uniforme, es bastante diferenciada en varias provincias fitogeográficas. Hay provincias fitogeográficas de tierra baja, hay provincias fitogeográficas asociadas a la flora de las laderas de la montaña, y hay la última provincia que cubre o que se extiende por las cumbres de los tepuyes, que llamamos en botánica la llamamos provincia Pantepuy. La primera expedición botánica en esta área fue realizada en 1800 por el naturalista alemán Alexander von Humboldt, que junto a Emmy Montblanc exploró los bosques ribereños del Orinoco. A partir de 1947, continuaron otras exploraciones científicas en el escudo guayanés, impulsadas por William y Kathy Phelps, cuyas investigaciones han ofrecido aportes incalculables para la ciencia. Otra exploración importante fue la expedición franco-venezolana a las fuentes del Orinoco. En esta expedición, el conocido botánico y biogeógrafo León Croizat obtuvo más de 1000 ejemplares de plantas provenientes de una región que hasta entonces no había sido visitada por botánico alguno. Las exploraciones botánicas en el escudo habían sido esporádicas, como también sucedió con la fauna. Cada descubrimiento recibió el veredicto de endémico, sin tomar en cuenta el insuficiente grado de investigaciones hecho en la región.
Esto condujo hacia una visión distorsionada del vasto mundo de la flora y fauna de Guayana. El escudo guayanés ha sido siempre conocido como el hogar de plantas y animales únicos, pero su mayor valor biológico descansa más en la gran variedad de especies que habitan allí. El grado de riqueza florística de la región está directamente relacionado con la gran diversidad geográfica y ambiental. Un paisaje donde a veces el insecto se aprovecha de la planta, pero otras veces es víctima de ella. El Dr. Otto Huber representa a un grupo de exploradores botánicos modernos conscientes de la importancia de estudiar en conjunto los factores tanto evolutivos, paisajísticos como ecológicos para poder comprender el panorama florístico de la zona. Fíjense entonces que tenemos tres grandes paisajes guayaneses. Uno son las llanuras bajas, el otro son las colinas intermedias y el tercero son todas las montañas y cumbres montañosas de los tepuyes. Las plantas no crecen al azar. Su distribución es el resultado de complejos procesos histórico-evolutivos y de factores ecológicos todavía poco conocidos. Esta es una planta que crece dentro de una bromelia que acumula entre sus hojas pequeñas porciones de agua. Tiene en sus raíces un mecanismo que le permite retener agua que contiene los restos de pequeños insectos atrapados. Alimento nutritivo para esta planta. La ciencia que estudia la distribución geográfica de las plantas se llama fitogeografía. Una ciencia de reciente aplicación en la Guayana, pero que ha ayudado a despejar muchos mitos sobre una región que hasta hace poco era conocida como un mundo perdido. El concepto que siempre se tenía, que los tepuyes eran tan aislados y que no compartían ningún tipo de taxones, ninguna relaciones con las tierras bajas. Siempre se les ha considerado como torres o islas en el cielo, pero en realidad existen toda una serie de relaciones entre las cumbres de los tepuyes y las tierras circundantes. Si nosotros, por ejemplo, vemos en esta imagen el Aviantepuy, el valle del Cañón del Diablo en el Aviantepuy, hay toda una serie de subidas y bajadas que han permitido a plantas y animales un activo intercambio. Por su forma, esta planta es capaz de reservar grandes cantidades de agua entre sus hojas, lo que la convierte en un microhábitat muy atractivo para un sinnúmero de organismos y pequeños animales. A medida que la elevación aumenta, la variedad y tamaño de la flora disminuye. Miles de especies de árboles crecen en las tierras bajas guayanesas y amazónicas, pero muy pocas de ellas son encontradas en las cumbres de los tepuyes. Los vientos, de notable fuerza, impiden la acumulación de suelo sobre las cumbres, por lo cual apenas una limitada parte de la vegetación logra sobrevivir. En este ambiente peculiar y severo, las plantas han desarrollado múltiples mecanismos para adaptarse exitosamente.
chimantea es un ejemplo arbustivo de distribución restringida. Esta planta se encuentra solamente en las cumbres de 4 tepuyes de la Gran Sabana. La parte superior del tallo está envuelta en una especie de lana, entre la cual se encuentra hundida una flor que es visitada por aves e insectos en busca de néctar. Hay alrededor de unas 110 especies de murciélagos en toda la región, pero fíjate que se concentran mayormente entre los 0 metros y los 500 metros y decrecen violentamente hacia las zonas montanas altas. Mira este patrón, por ejemplo. Es impresionante cómo esta gran biodiversidad en la selva tropical húmeda amazónica baja prácticamente a la mitad. Entonces, yo pienso que la pregunta para ustedes los botánicos es: si tenemos este patrón de un gran número de especies en las tierras tropicales bajas que decrece abruptamente hacia las zonas montanas altas, y nosotros vemos que en la vegetación como una gradación se ve más o menos continuo, ¿por qué esa gran diferenciación entre una y otra a nivel de la fauna? Lo que es posible es que, como la zona baja del escudo de Guayana está toda instalada sobre las rocas ígneo-metamórficas de los granitos, esas rocas al descomponerse dan lugar a suelos un poquito más ricos que, por ejemplo, los suelos que se derivan de la descomposición de la arenisca. La arenisca no da absolutamente nada de nutrientes. Las rocas del basamento de Guayana, las rocas ígneo-metamórficas, usualmente liberan más nutrientes y por lo tanto los suelos son quizás un poco más ricos que los suelos que se derivan por la descomposición de las areniscas en las zonas altas. Unas 15.000 especies de plantas crecen en Venezuela y de estas, casi 2/3 crecen en la Guayana, donde la vegetación junto a la fauna continúa evolucionando y desplazándose entre las zonas altas y bajas del escudo. Muy pocas especies están virtualmente aisladas en esta región, que definitivamente no es un mundo perdido ni una isla en el tiempo. Las cosas cambian y nada permanece igual. Aún las creencias claramente sostenidas se quiebran cuando aparecen evidencias contundentes. Fíjate que a nivel de los animales la situación es muy parecida. Muchas de estas especies que fueron descritas arriba de los tepuyes las estamos consiguiendo en alturas desde 600, 800 metros en adelante, ¿no? Esto llama mucho la atención porque muchas de estas especies fueron las que promovieron esta idea del mundo perdido, ¿no? Que estas islas del tiempo, y todo esto apunta a que esto es una gran mentira. No es el mundo perdido que se creyó, pero si el hombre no es cuidadoso, podemos perderlo. Por experiencia, en este país hemos deforestado, hemos quemado, hemos hecho agricultura muy poco planificada, lo cual ha resultado en desecación de los ríos y en erosión progresiva de los suelos fértiles. Por lo tanto, yo creo que esto, en el caso de Guayana, estamos justamente en el umbral para poder hacer una planificación racional de este tipo de recursos. En estos años, las actividades del hombre se han hecho bastante frecuentes en las cumbres de los tepuyes, lo cual ha dado como resultado que las instituciones de protección ambiental decreten reglamentos que restringen el acceso a las zonas altas. Pero una montaña no está compuesta por su cima solamente. Ha sido claramente probado que la flora y fauna son más diversas y numerosas en las laderas y zonas bajas de las montañas.
parajes que son la verdadera cuna de la vida en esta tierra milenaria. Estas zonas, entonces, merecen la misma protección que se les da a las zonas altas antes de que sea muy tarde. Se pregunta también cuál será el destino futuro, cuál debería ser el destino de una región como esta. Es claro que hay una serie de presiones demográficas, una serie de presiones de la población sobre el uso, pero también es claro que esta región es tan única en su riqueza biológica, en su riqueza escénica, en su riqueza genética, que necesariamente deberá encontrarse una forma de proteger. Ninguna especie ha tenido nunca control total sobre todo lo que existe, vivo o muerto en la Tierra, como lo tiene ahora el hombre. Este hecho coloca sobre nosotros una gran responsabilidad. En nuestras manos está el futuro, no solo de las generaciones por venir, sino de todas las formas de vida con quienes compartimos la Tierra. Después de 2000 años de una tumultuosa relación con el ambiente, es hora de sopesar el progreso alcanzado, de medir el daño hecho y de responder las preguntas vitales para la supervivencia del planeta. Conservar, en el sentido estricto de la palabra, es no tocar, no intervenir. Y como decía, es muy difícil compaginar las dos cosas, ya que generalmente la intención al intervenir en alguna zona es sacar algún provecho. Y a medida que el provecho satisface a quien lo está sacando, quizás las expectativas de conservación van disminuyendo. Pero, como vemos repetidamente, como se lee en los periódicos y se ve por televisión, en los noticieros, el éxito, desgraciadamente, es bajo. Y eso en el caso de buena fe, porque existen casos en que las expresiones conservacionistas indirectamente representan una especie de colchón a la opinión pública puesto por las mismas personas o empresas interesadas en la explotación de los recursos. No se trata de escoger entre las necesidades del hombre moderno y la protección de la naturaleza. Tampoco entre el progreso económico y la posición de dejar la naturaleza tal como está. No se puede ofrecer una opción entre un violín y un arco. Destruir la naturaleza es como romper el violín.
¿Qué clase de melodía podemos tocar con un arco solo?